Breve historia de la física. Vamos a estudiar un poco sobre los orígenes y el desarrollo histórico de la física. Para empezar, tenemos que mencionar a dos civilizaciones que no tuvieron propiamente filosofía o ciencias. La primera es la civilización egipcia. La civilización egipcia es una civilización que dependió pues en casi su totalidad de la agricultura. Al trabajar con la agricultura aparecen varios retos, dos principalmente. Uno es la predicción y medición del tiempo, no del tiempo climático, sino del transcurso del tiempo, o sea, la medición del paso de los días, de las temporadas, de las estaciones, etc. Y el otro reto que aparece es el espacio. Bueno, entonces podemos decir que la primera civilización son los egipcios, Egipto, que tenía dos retos principalmente. El primer reto que tuvieron fue la medición del tiempo y el segundo reto fue la medición del espacio. Para la medición del tiempo, los egipcios van a desarrollar un calendario muy exacto para su época e incluso para el día de hoy. El calendario egipcio es un calendario solar, o sea, se hace el cálculo del tiempo con el movimiento del sol durante todo el año y se define, entonces ellos definieron que el año tenía 365 días y un cuarto. ¿Eso qué quiere decir? Que el calendario egipcio es muy exacto. Y eso les permitió conocer muy bien los tiempos, las estaciones, los cambios para la siembra, el cultivo, en fin, todo ese trabajo pues en la agricultura. Y el espacio, porque es importante para ellos, o fue importante para ellos la medición de ese espacio, porque ellos tenían un problema muy grande. El problema era que, un problema y en realidad su fuente de riqueza principal. El río Nilo periódicamente, cada año, o cada cierto tiempo, pues se inunda, pues se desborda. ¿Eso qué genera? Que la tierra circundante, que es la tierra fértil de Egipto, todo lo que está alrededor del Nilo es la parte más fértil, donde se cultiva, esa tierra está cambiando todo el tiempo. Entonces un terrateniente, una persona que tenía tierra y que cultivaba, este año tiene cierta cantidad de espacio. El año entrante, después de la inundación, su espacio se puede ver reducido por el cambio del río. ¿Qué implica eso? Que los gobernantes deben conocer esos cambios para cambiar cada año la cantidad de impuestos a pagar. Y también, si uno es agricultor, tiene que al menos tener una idea de cuánto va a producir si su tierra se disminuyó o se aumentó, etc. Entonces, ese cálculo del espacio también fue un problema grande para ellos. ¿Cómo solucionaron ese problema del cálculo del espacio? Pues ellos van a desarrollar una aritmética básica, una aritmética elemental pues muy básica. También van a aprender o van a desarrollar el cálculo para las áreas, para algunas áreas, específicamente para el cuadrado, para el rectángulo, para el triángulo, bueno, algunos trapezoides también. Les desarrollan como esa matemática necesaria para eso. Y también van a desarrollar lo que le permite pues hacer un cálculo más específico, más exacto del espacio y la distribución, en fin. Van a desarrollar las ecuaciones lineales, el cálculo del volumen también lo realizaron. Todo esto se conoce, en este momento lo conocemos gracias al hallazgo de un papiro que se llama el papiro de Rin, el papiro de Rin. En ese papiro, que mide 6 metros por 32 centímetros, o sea, es bastante grande, en realidad es un libro de texto, es un documento donde aparentemente con él estudiaban los escribas de la época. Los escribas eran pues las personas encargadas de hacer todos estos cálculos. Y en él vamos a encontrar 87 ejercicios. Se encuentran 87 ejercicios resueltos de diferentes temas, los que están acá exactamente pues más o menos. Hay ejercicios de aritmética, de cálculo de áreas, hay ejercicios de cálculo de volúmenes, hay ejercicios de ecuaciones lineales, de progresiones incluso, en fin. Ese papiro del Rin es el que nos ha permitido conocer ese desarrollo tan grande que tenían los egipcios en su momento. La otra civilización la otra civilización fundamental pues previa al desarrollo de la filosofía o de la ciencia son los babilonios, Babilonia.
Bueno, también habría que decir que están los asirios, que están los mesopotamios, pues en términos general, la gente que vivía en la Mesopotamia. Pero de los babilonios se conoce un poquito más. ¿Por qué? Porque han sobrevivido muchas tablillas. Ellos escribían en unas tablillas de barro con una escritura que se llama cuneiforme y se han encontrado muchísimas de esas tablillas. Como el barro se conserva mejor que el papel, entonces, y fuera de eso, el área pues, de Mesopotamia es un área muy seca, permite mejor la conservación. En esas tablillas se han encontrado infinidad de procedimientos, de matemáticas, de ecuaciones, realizadas por aprendices y por personas que se dedicaban a hacer esos cálculos. ¿Qué, qué aportaron principalmente los babilonios? Pues podemos mencionar, entre otras cosas, que la aritmética de los babilonios era un poquito más desarrollada, un poquito no, era mucho más desarrollada que la egipcia, a pesar de que eran contemporáneos, pues cierto, una aritmética más desarrollada. Los egipcios, los babilonios también aprendieron a predecir los eclipses. Los egipcios también, estos, los primeros, sabían calcular o predecir un eclipse, pero los babilonios ya lo hacían, tenían una tabla incluso que todavía se podría utilizar. Eh, los babilonios también inventaron un sistema que aún utilizamos, que es el sistema sexagesimal. Sistema sexagesimal, o sea, base 60. Nuestros relojes, la medición del año, funciona bajo ese sistema de sexagesimal. Entonces un minuto tiene 60 segundos, en fin, bajo la base 60. ¿Qué tenían los babilonios así como más representativos? Los babilonios eran unos tremendos observadores del cielo. Eran muy buenos observadores. ¿Por qué eran tan buenos observadores? Y eso se lo deben también en parte a los egipcios, o se observa primero a los egipcios. Es que se percataron que había una relación directa entre lo celeste y lo terrestre. ¿Qué quiere decir eso? Que los fenómenos que ocurrían aquí en la Tierra aparentemente tienen alguna conexión con el mundo de las estrellas. Ahí se pegaron de un montón de cosas pues, religiosas y en fin, pero en realidad sí hay cierta relación. Por ejemplo, en Egipto cuando va a empezar las inundaciones, eso coincide con la aparición de ciertas estrellas en el cielo. Entonces, los astrónomos egipcios podían predecir ciertos acontecimientos reales. Los eclipses obviamente también tienen una connotación religiosa muy grande, se pueden predecir y se predicen, pues todos sabemos eso. Los babilonios se volvieron entonces expertos observadores del cielo, hicieron rigurosas observaciones, aunque el uso de esas observaciones, la mayoría era para cuestiones religiosas y mitológicas y místicas, sí, es cierto, pero más adelante, ya con los griegos, esas observaciones van a ser utilizadas para generar unas explicaciones del funcionamiento del sistema solar, etcétera, del universo, sin considerar las divinidades y otros asuntos.